Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que nos toca a casi todos en el trabajo, pero que muchas veces ni se ve, la salud mental. Para ello, vamos a desgranar la guía de la Inspección de Trabajo de España sobre riesgos psicosociales. Veremos que la seguridad en el trabajo es muchísimo más que la seguridad física. A ver, la pregunta parece sencilla, ¿verdad? Pero es la base de todo. Cuando hablamos de un trabajo seguro, ¿en qué pensamos? ¿Solo en no hacernos daño físicamente? Pues lo normal es que nos venga a la cabeza justo esto. Cascos, guantes, arneses, vamos, todo lo que protege el cuerpo. Pero, ¿y la mente? El trabajo impacta directamente en nuestro estado de ánimo, en nuestro bienestar psicológico, y esa parte, diría yo, es igual de importante, si no más. Y aquí es precisamente donde entra en juego este concepto de riesgos psicosociales. Así que vamos a ver qué son exactamente según las definiciones oficiales, para que todos hablemos el mismo idioma desde el principio. Aquí la tenemos. Fijaos bien en las palabras clave: diseño, organización y dirección. No habla de máquinas ni de herramientas peligrosas. Habla de cómo está pensado y organizado el trabajo. Ahí está el meollo de la cuestión. Una mala organización puede hacer tanto daño como una máquina sin protección. Vale, para que no nos hagamos un lío, la guía lo simplifica bastante bien. Lo divide todo en dos grandes bloques que, la verdad, seguro que nos suenan a todos. El estrés laboral por un lado y las situaciones de violencia o acoso por otro. A ver, un poco de estrés, depresión, no tiene por qué ser malo. El problema, y esta es la clave de todo, es cuando esa presión es constante, prolongada. Cuando sientes que las exigencias te superan día sí y día también. No es una enfermedad en sí misma, pero es la puerta de entrada a un montón de problemas de salud muy serios. Y el segundo gran bloque es este: la violencia y el acoso. Y ojo, porque esto no va solo de agresiones físicas, abarca también el maltrato psicológico, el hostigamiento. Y me parece interesante la distinción que se hace. El problema puede venir de dentro, de los propios compañeros o jefes, o de fuera, como de clientes o usuarios del servicio. Muy bien, ya sabemos qué son. La pregunta ahora es, ¿y de dónde salen? ¿Qué es lo que falla en el día a día para que aparezcan? Vamos a ver cuáles son esos factores que los provocan. Cuidado, que aquí hay un matiz súper importante. Una cosa es un factor psicosocial y otra, muy distinta, un factor de riesgo psicosocial. Por ejemplo, tener una cierta carga de trabajo es un factor psicosocial, es algo neutro. Se convierte en un factor de riesgo cuando esa carga es inasumible y, por tanto, empieza a perjudicar la salud. La clave está en el diseño. La guía identifica todas estas áreas, y si nos fijamos, es que lo abarca prácticamente todo. No es solo tener mucho que hacer. Por ejemplo, en participación y control, hablamos de esa sensación de no poder decidir nada sobre tus propias tareas, que es agotador. O en cultura de organización, imagínate un sitio donde se fomenta la competencia tóxica en lugar de la colaboración. Cualquiera de estos puntos, si está mal gestionado, es una bomba de relojería. Vamos con un ejemplo que seguro que nos suena: la hiperconectividad. Esa obligación no escrita de estar disponible a cualquier hora. O los horarios que cambian sin previo aviso, pues son factores de riesgo psicosocial de manual que atacan directamente a nuestro tiempo de descanso. Y aquí tenemos otro ejemplo clarísimo: el eterno conflicto entre la vida personal y el trabajo. Cuando las reuniones se alargan, cuando te llevas trabajo a casa constantemente, las fronteras se borran y el desgaste que eso genera es tremendo. Porque, y esto es fundamental que se entienda, las consecuencias no son solo para la persona que las sufre, para nada. Tienen un impacto directo, y que además se puede medir, en toda la organización. Aquí se ven perfectamente las dos caras de la misma moneda. Por un lado, el coste humano, el daño a la salud de las personas, que es lo más importante. Y por otro, que no se nos olvide, el impacto negativo en el funcionamiento y los resultados de la empresa. Una cosa lleva directamente a la otra. A nivel personal, las consecuencias pueden ser devastadoras. Desde problemas físicos, como trastornos cardiovasculares o digestivos provocados por el estrés crónico, hasta daños psíquicos evidentes, como la ansiedad o la depresión. E incluso pueden derivar en problemas de conducta, como desarrollar adicciones, que a menudo son una mala vía de escape. ¿Y para la organización? Pues los números cantan. El absentismo se dispara, por supuesto, pero también hay gente con talento que se acaba marchando, lo que genera una rotación altísima. Y claro, todo esto se traduce en una bajada de la productividad y en un peor ambiente de trabajo para los que se quedan. Con todo esto sobre la mesa, la pregunta es obvia. ¿Qué dice la ley al respecto? Pues dice, y mucho, porque gestionar estos riesgos no es una opción o una buena práctica, es una obligación legal para todas las empresas en España. La filosofía de la ley está aquí, en este artículo. La idea es muy clara. Es el trabajo el que debe adaptarse a la persona, y no al revés. Este es el principio sobre el que se construye todo lo demás. O sea que la ley marca un proceso muy lógico. Lo primero,
evaluar los riesgos que existen. Segundo, planificar y poner en marcha medidas para eliminarlos o reducirlos. Y tercero, si aún así alguien sufre un daño, hay que investigar por qué ha pasado para que no se repita. Es un ciclo de mejora constante. Vale, pero ¿quién se asegura de que esto se cumple de verdad? Pues aquí es donde entra en escena la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La inspección tiene, digamos, dos formas de actuar. Por un lado, de forma proactiva, lanzando campañas para ver cómo se están gestionando estos riesgos en un sector concreto. Y por otro, de forma reactiva, es decir, actuando a raíz de una denuncia, un accidente o una solicitud para investigar un caso específico. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea, que sea esta. La salud mental no es algo secundario, no es un plus, es una parte fundamental de la seguridad y la salud en el trabajo. Y protegerla no es solo una responsabilidad de todos, sino, como hemos visto, una obligación que marca la ley. Y todo esto nos deja una pregunta abierta de cara al futuro. El mundo del trabajo está en constante cambio. La digitalización, el teletrabajo, nuevos modelos. Así que, ¿cómo tiene que evolucionar también nuestra idea de lo que es un entorno de trabajo sano y seguro? El debate, desde luego, está servido. Muchas gracias por la atención.